Hola Ron, y bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez el coronel Wilkerson, quien pasó décadas en el servicio militar desde los años 60 antes de incorporarse al gobierno en los 2000 como jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell. Así que, sí, gracias por tomarte el tiempo. Encantado de estar contigo, Glenn. Así que, en mi opinión, uno de los grandes problemas en Occidente hoy en día es la incapacidad de evaluar las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes, ya sea Rusia, China, Irán u otros, ya que hemos dejado de hacer lo más fundamental cuando se intenta reducir la competencia en materia de seguridad. Ya no discutimos los intereses de seguridad de nuestros oponentes, porque todos nuestros conflictos deben presentarse como una lucha entre el bien y el mal. Es que, si no identificas las preocupaciones de seguridad de tus oponentes, es muy difícil mitigar la competencia en ellos. En otras palabras, todos los caminos hacia la paz deben pasar por la victoria. Así que hoy quería hablar realmente sobre lo que se considera la principal preocupación histórica, la preocupación histórica de seguridad de Rusia, que es el cerco a Rusia. Esta ha sido una preocupación bastante persistente para los rusos si se observa su historia. La expansión de la OTAN es, desde la perspectiva rusa, la manifestación de este cerco. Me preguntaba sobre esto. ¿Cómo ves esta preocupación rusa y por qué les preocupa tantos rodeados? Siempre empiezo con el contexto, y creo que el contexto se está volviendo más claro cada día que pasa. El contexto es el gran juego con nuevos jugadores. Y lo que quiero decir con eso es que el poder se está desplazando inexorablemente hacia el este y alejándose de Occidente. Solo hay que mirar el recuento de población para entender por qué está ocurriendo esto en muchos aspectos. 1 de cada 5 personas en el mundo es China. 2 de cada 5 son indias o chinas. 3 de cada 5 son asiáticas. Eso solo nos deja 2 de cada 5 para nosotros. El poder está cambiando. Está cambiando muy rápidamente, mucho más rápido de lo que lo hizo en sentido contrario durante aproximadamente 2000 años. Y el imperio, mal dirigido, dirigido por un circo de 3 pistas con Trump en el centro, Hegseth a la izquierda y Rubio a la derecha, si se quiere, y los multimillonarios detrás de ellos, es absolutamente ignorante de este hecho. Salvo los multimillonarios, los oligarcas, que están muy preocupados por la capacidad del imperio de seguir violando, saqueando y expoliando el mundo en su beneficio. No lo digo a la ligera en absoluto, porque eso es realmente en lo que se ha convertido el capitalismo en manos de estados como Israel y Estados Unidos. Y hasta cierto punto, 1 o 2 países europeos se ha vuelto depredador, en el sentido de que Marx, por ejemplo, creo que fue Marx, dijo que si les das suficiente cuerda, se ahorcarán ellos mismos. Había mucha verdad en eso. Vas hacia el monopolio, productos baratos, productos muy caros que son baratos en cuanto a cómo están fabricados. Y eso es solo un pequeño microcosmos de lo que significa el capitalismo depredador. Pero eso es lo que somos hoy, un Estado capitalista depredador. Ese tipo de Estado ve a todos como un oponente. Me encantó tu uso de ese término, oponente, porque ya no vemos a la gente ahí fuera, como por ejemplo lo hacía H.W. Bush, cuando yo servía en esa administración como asistente especial de Colin Powell, cuando él era presidente del Estado Mayor Conjunto, llamábamos a la gente competidores estratégicos, si de hecho eran nuestros competidores económicos y comerciales, y en ocasiones podían amenazarnos en ese sentido. Los llamábamos competidores estratégicos. No los llamábamos oponentes. No creo haber oído nunca a Colin Powell usar ese término cuando era secretario de Estado o jefe del Estado Mayor Conjunto. Sin duda, escuché a Dick Cheney y Donald Rumsfeld usar esa expresión repetidamente, e incluso a Condi Rice, la asesora de Seguridad Nacional. Así que eso es lo que se ha impuesto. Tienen este miedo incoherente. Ni siquiera pueden explicarlo. Desde luego, Trump no puede.
al respecto de lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo de manera muy marcada en relación con China. Y lo que han hecho es establecer esto que yo llamo un arco de crisis, que ahora se extiende desde el Ártico, donde China está intentando, de forma muy directa, convertirse en miembro de la comunidad ártica, si se quiere, con Rusia ayudándola ahora, porque nosotros los hemos forzado a unirse. Y ese arco de crisis se extiende ahora hasta el Báltico. El general Donaghy lo ha declarado así, bajando por la guerra por poderes en Ucrania y llegando a Georgia, donde intentamos derrocar al gobierno. Siguen intentando derrocarlo de nuevo porque fracasamos la primera vez. No duraron mucho. Ahora mismo estamos intentando sacar a ese gobierno porque quiere una política exterior equilibrada, ni demasiado cerca de Moscú, ni demasiado cerca de OTAN, y el arco continuó por Azerbaiyán y llega hasta Irán en vez de Irak, y sigue al Golfo Six. Todo este arco de crisis, esta línea geopolítica que hemos trazado en la arena, por así decirlo, de manera incoherente, con este payaso que tenemos como presidente, está diseñada para frenar las iniciativas de la Franja y la Ruta, que ahora están muy prominentemente en el centro, donde Ucrania es el punto de contención, por así decirlo. Más al sur, con Irán, donde Irán y la guerra que Bibi Netanyahu contempla allí, es el punto de contención. Siria también ayuda. Hasta llegar al Báltico, donde Donaghy acaba de declarar la capacidad de Estados Unidos para desafiar a los rusos en Kaliningrado. Y hasta el Ártico, donde ahora mismo estamos conspirando con los noruegos, los finlandeses y otros, el flanco norte de la OTAN, por así decirlo, para desafiar a Rusia y China en el Ártico. Recuerdo vívidamente un momento en la vida del almirante Crowe, cuando trabajé para él, cuando estaba en el Pacífico, como lo que llamábamos el comandante PACOM, el comandante del mando del Pacífico, y luego ascendió a presidente del Estado Mayor Conjunto. Tuvo una reunión con su homólogo en la entonces Unión Soviética, el mariscal Akhromeyev. Una de las primeras cosas que hizo Akhromeyev fue entregarle a Crowe, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, un mapa. Tengo una copia de ese mapa. Ese mapa va esencialmente a Crowe cómo veía Akhromeyev el cerco a la Unión Soviética. Mostraba todas las bases militares, todas las instalaciones aliadas y principalmente estadounidenses que estaban desplegadas alrededor de la Unión Soviética. Y su punto era simplemente, ¿y ustedes creen que podríamos llegar a algún tipo de modus operandi? Porque esa era as a Sprayson en Theater de Crowe en Mococión. Tienes que, ya sabes, dejar de rodearnos de esta manera si crees que podemos llegar a algún tipo de... Y mira lo sensibles que sois cuando ponemos misiles en Cuba. Vosotros los tenéis por todas partes a nuestro alrededor. Bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo hoy, tanto con Rusia como con China. Lo mencioné antes de salir al aire. El general Denis Leitch, yo mismo y la general Margaret Wilmot, no mencionaré el nombre, nos reunimos recientemente con un senador, un demócrata, al menos diré eso. Nuestro propósito aparente era hablar sobre el sistema de voluntariado total y lo roto que está, roto en todos sus componentes, tanto en la reserva como en el activo. Y una de las cosas con las que ella respondió fue la gira que acababa de hacer por el Teatro del Pacífico, por todo el mar de China Meridional, Filipinas, Corea, Japón, Taiwán y demás. Y ella claramente, y todos nos mirábamos entre nosotros, sabíamos lo que estaba pasando. Los militares, como decimos en el ejército, le habían estado vendiendo humo durante todo el viaje. Ella hablaba de cómo teníamos a China rodeada, de que teníamos aliados por todas partes, de que había gente que se encargaría de China si ocurría algo negativo en el mar de China Meridional, con Taiwán o donde fuera. E hicimos todo lo posible por quitarle esa sabiduría que el Pentágono le había transmitido. Porque la verdad es que, si fuéramos a la guerra en el mar de China Meridional, los chinos nos darían una paliza muy rápido. Fuera cual fuera la circunstancia, nos ganarían porque tienen una base industrial mucho más grande y robusta.
Pueden construir cientos de barcos frente a nuestros 2 o 3. Tienen fuerzas enormes concentradas en los lugares clave. Y no importa si los tienes rodeados con todos estos países como Filipinas y Australia, y los ejercicios que estamos preparando para hacer allí ahora mismo. Creo que el gran ejercicio del Pacífico incluye a gigantes como Papúa Nueva Guinea. Sabes, incluso podría decir eso de Australia y desde luego de algunos de los países que participan. Y ahora tenemos diferentes gobiernos en Corea y diferentes gobiernos en Japón. Y la lealtad de estos al imperio a largo plazo parece algo incierta. Así que lo que intentamos hacer con esa senadora fue desengañarla de este mito que le había contado el ejército. Y no estoy seguro de que lo lográramos. Nos prometió una audiencia futura y nunca se ha hecho nada. Ella no ha hecho un seguimiento al respecto. Así que el Congreso de los Estados Unidos sigue creyendo lo que el Pentágono les dice. La realidad es que este enfoque de 4 frentes por parte de China, hacia el Ártico, hacia la parte central de Europa, ciertamente hacia el Levante, y creo que se está desarrollando otro enfoque en el centro, al norte del Báltico y entre el Ártico. Estos movimientos provienen de la potencia económica más poderosa del mundo. De eso estamos hablando. Y los hemos obligado, también a través de nuestros errores, principalmente la guerra en Ucrania, a aliarse con Rusia, y Rusia con ellos. Así que hemos hecho algo que haría que Mackinder se quedara boquiabierto. Hemos, y Kissinger, y todas las personas como Brent Scowcroft, a quienes considero estrategas modernos y competentes, ellos estarían apopléjicos ante esto. Forzamos a Rusia y China a unirse cada día más estrechamente vinculadas. Y así hemos creado una situación, y terminaré con esta nota muy amarga y triste, en la que el imperio, cuando se dé cuenta de lo mal que está perdiendo en términos convencionales, recurrirá a sus armas nucleares. Y eso me asusta, porque sé que lo haremos. Sé que lo haremos. He estado allí, he participado en las discusiones, sé que lo haremos. Fuimos los primeros en usar armas nucleares para matar a otros seres humanos. Seremos los últimos en usar armas nucleares para matar a otros seres humanos. Y eso me asusta. Realmente me asusta que vayamos a ser el país que inicie el holocausto nuclear. Es un pensamiento sombrío. Sin embargo, quería preguntarte, porque es muy difícil reconocer estas estrategias de cerco, y esto hace que sea muy difícil entender quién está cercando a quién. Sí, bueno, el competidor, lo que están haciendo. Así que, por ejemplo, con los chinos, lo que están haciendo en el mar de China Meridional, si quitas el contexto, es decir, las cadenas de islas estadounidenses, las 2 cadenas de islas que se desarrollaron desde los años 50 para contener y rodear a China. Si dejas eso fuera de la ecuación, entonces lo que hace China en el mar de China Meridional parece una agresión no provocada, un poco como la agresión no provocada de Rusia. Pero lo que resulta fascinante con Rusia es que esto fue sentido común durante siglos. Es decir, Nicholas Spikeman, quien escribió en 1942, el académico estadounidense, sobre la contención de Rusia, escribió que desde Pedro el Grande, Rusia siempre ha intentado romper este cerco y que acceder al mar era un enfoque clave. Así que, como has argumentado, los principales mares por los que tenía que pasar eran el Ártico y, por supuesto, el Mar Báltico, que Pedro el Grande abrió, y el Mar Negro. Y esas son siempre la zona donde aparentemente buscamos confrontar a los rusos, como mencionaste, esas 3. Pero incluso en los años 90, cuando decidimos expandir la OTAN, hubo antiguos funcionarios estadounidenses que escribieron cartas diciendo que esto convencía a Rusia de que estaba siendo rodeada. Yeltsin advirtió, esto es un nuevo cerco. En 2008, el director de la CIA, Burns, escribió una carta diciendo que si seguíamos intentando atraer a Ucrania hacia la órbita de la OTAN, Rusia percibiría un cerco y usaría la fuerza para evitarlo.
Quiero decir, esto era sentido común. ¿Cómo hemos acabado en una situación en la que el cerco a Rusia se descarta como si fuera una teoría de la conspiración o propaganda rusa? Esto debería estar realmente en primer plano. Si hablamos de seguridad y de reducir el conflicto con Rusia, esto debería ser lo primero que discutiéramos, ¿no? Absolutamente. Y deberíamos hablar de ello como una gran potencia en declive, otra gran potencia en una posición intermedia, aliada con una gran potencia en ascenso. Y deberíamos ser conscientes de esto al entrar en la discusión. Ese es mi principal argumento para todos los senadores, congresistas y demás personas con las que hablo de este tema, si es que me escuchan. Ahora mismo, estamos tan endeudados y tan lastrados por el sistema capitalista depredador que hemos creado, que la única manera de sobrevivir como entidad nacional, y cada vez más, Trump hace que incluso eso sea cuestionable con sus políticas internas, es si reconocemos el peligro en el que estamos y hacemos algo al respecto, algo realmente inteligente al respecto. Y la primera parte de esa inteligencia, de esa astucia, de esa comprensión geoestratégica, por así decirlo, sería reconocer la situación tal como es y luego adaptarse a ella. No vamos a ser la potencia hegemónica mundial en ningún sentido. De hecho, vamos a estar 1 o 2 escalones por debajo de eso en cuanto a la evolución del mundo. Así que aceptémoslo y construyamos el tipo de consorcio que necesitamos. Uno que pueda afrontar desafíos existenciales para todos nosotros, como las armas nucleares, sin ningún tratado y la crisis climática. Tenemos a un hombre en la Casa Blanca que niega total y repetidamente que exista una crisis climática. Y si observas sus acciones, que estoy siguiendo muy de cerca porque soy miembro del grupo de trabajo sobre seguridad climática, llevo allí 11, 12 años. Si miras lo que hace, está desmantelando la mayoría de las cosas, si no es que pretende desmantelarlas todas, que hemos construido para aportar algo de coherencia y sensatez a la forma en que abordamos esta situación tan peligrosa, que yo mismo, aquí en Virginia, ahora mismo, estoy experimentando. Hoy vamos a tener un índice de calor de 41 grados. La gente del oeste me cuenta el calor que están sufriendo allí. Y yo digo, bueno, no, déjame contarte sobre el calor que tenemos aquí en el este. Esto se está convirtiendo en una situación que todo el mundo, pero ciertamente las entidades más poderosas de ese mundo, van a tener que afrontar, y van a tener que hacerlo sin las tonterías que hemos visto hasta ahora. Me refiero a una acción sustantiva para lograr algún tipo de reducción en el aumento de la temperatura, y en lo que inevitablemente va a ser un factor de aumento del nivel del mar con el que vamos a tener que lidiar, de maneras, y acabamos de recibir nuevos informes sobre esto, de maneras que no se habían contemplado y en las que no habíamos pensado. Estoy hablando de un aumento realmente significativo del nivel del mar. Y de las otras cosas que vienen con todo esto, como estas lluvias torrenciales que estamos teniendo, estos huracanes mucho peores que estamos sufriendo, y así sucesivamente. Y como he dicho, el hecho es que estamos sin tratados. No nos queda ningún tratado sobre armas nucleares. START es prácticamente una ilusión, en realidad. Expira el 26 de febrero, y no creo que Putin tenga el más mínimo deseo de tratar con la Washington engañosa y el payaso de circo que tenemos al mando. No creo que esté dispuesto a sentarse a la mesa y hablar sobre ello. Así que, en realidad, creo que Xi Jinping y Putin han calculado que el imperio no es un interlocutor viable, no es gestionable, y que van a tener que prepararse para el colapso del imperio y para las cosas que a veces hace un imperio en decadencia cuando se encuentra en ese tipo de apuros. No creo que crean que pueden rescatarnos, por así decirlo. No creo que ellos piensen que puedan idear un enfoque diplomático al estilo de la ASEAN, si se quiere, que es lo que Xi Jinping quiere hacer, creo yo, basado en el comercio, en la economía, en los negocios.
en el tipo de cosas que a lo largo de la historia han marcado la diferencia cuando han ocurrido grandes cambios de poder como este. No creen que eso vaya a funcionar. Así que creo que probablemente ahora están decidiendo prepararse para lo peor. Una de las cosas que ha decidido Xi Jinping, que me parece inaceptable, aunque no descarto los motivos que tiene para hacerlo, es desarrollar su propio complejo de armas nucleares. Y ahora estoy escuchando de personas vinculadas a la escuela central del partido y a su entidad estratégica que están pensando que necesitan desarrollarlo hasta el punto de poder igualar a los soviéticos, a los rusos de hoy. Los rusos tienen alrededor de 6.000 ojivas nucleares y Estados Unidos tiene unas 5.900 o algo así. Eso es una barbaridad de arsenal nuclear, si es cierto. Pero incluso si solo pretende igualar a Rusia o igualarnos a nosotros, sigue siendo una expansión muy peligrosa. Y esa es una decisión que al parecer ya han tomado y que ya están ejecutando. El mundo va a ser muchísimo más peligroso sin tratados y con todos estos nuevos programas, incluido nuestro propio programa de más de 2 billones de dólares, que por cierto, está orientado en parte a crear la capacidad de atacar primero, resistir cualquier represalia y sobrevivir. De hecho, esto se está discutiendo en el mando estratégico de Estados Unidos. This is actually being talked about at U.S. Strategic Command. It's actually being talked about in the Pentagon. De hecho, en el Pentágono se está hablando de que podríamos desarrollar, tecnológicamente, la capacidad para un primer ataque tan devastador, particularmente contra misiles basados en tierra y similares, que podríamos esperar ganar, lo cual me parece un disparate. Pero hay personas serias que realmente están hablando de esto ahora. Creo que estamos en un nuevo mundo en lo que respecta a las armas nucleares. No es un mundo muy tranquilo ni pacífico. Es un mundo muy peligroso. Y como he dicho, es un mundo sin tratados. Y estamos provocando a todas las partes que podrían corregir esta situación. Los tenemos a todos antagonizados y pensando que somos la gente más engañosa del planeta y que no están dispuestos a tratar con nosotros. No les culpo en absoluto, pero alguien tiene que aportar algo de cordura aquí. Y tenemos que hacer algo respecto a esta carrera armamentística nuclear descontrolada y realmente creciente que estamos alimentando nosotros, que están alimentando los chinos y que posiblemente otros también lo harán. Y permítanme añadir una nota al pie y decir que no tengo ninguna duda de que el ataque a Irán fue un fracaso. Un fracaso. O bien trasladaron los componentes clave de su programa nuclear a otro lugar, o los que quedaron en Fordo, Isfahán o cualquier otro sitio no sufrieron daños en la medida en que nosotros y Netanyahu afirmamos. Creo que estamos ante un Irán que si toma la decisión, y si yo fuera ellos, hablando estrictamente como profesional militar, si yo fuera Irán, tomaría esa decisión de construir una bomba y presentarla como un hecho consumado. Alguien me dijo el otro día, bueno, sabríamos que eso está ocurriendo, o el Mossad lo sabría. Yo respondí, no lo sabríamos. Cuando Jim Kelly fue a Pyongyang para hablar con Yi Gun y Kang Seok-ju, ambos ya fallecidos, pero en ese momento los principales negociadores de Kim Jong-il sobre su programa nuclear, se sorprendió cuando le miraron y dijeron, ya tenemos armas nucleares. Ya tenemos armas nucleares. ¿Me ha oído? Traduzca eso de nuevo, por favor. Bueno, sabíamos que estaban muy cerca, pero no creo que pensáramos que recibiríamos esa afirmación directamente de boca de los dos negociadores nucleares. Pero la recibimos. También nos informaron desde el centro de Ginebra, creo que fue el centro sísmico, que había habido un evento sísmico inusual en Corea del Norte. Vaya, eso se nos pasó completamente. Oh, ¿qué podría haber sido eso?, nos dijimos. Y yo estaba en el grupo de trabajo que se ocupaba de esto. ¿Qué podría haber sido eso? Hicimos un pequeño examen y vimos que el evento sísmico, según lo informado por Ginebra, ocurrió en un lugar que conocíamos perfectamente, que estábamos monitoreando. Pero lo pasamos por alto. El segundo no lo perdimos porque estábamos mucho más atentos para ese segundo. Teníamos todos nuestros indicadores alrededor, nuestros detectores en el aire y demás, y detectamos la segunda prueba.
Irán podría hacer lo mismo. Fueron alumnos de los norcoreanos. Durante el periodo en que estuve en el Departamento de Estado y trabajábamos en desmantelar la red de AQ-CAN, notamos que los norcoreanos y los iraníes colaboraban de manera muy estrecha en el desarrollo de misiles balísticos y también en cómo hacer cosas en lo profundo del subsuelo. Así que imagina lo que hará Bibi Netanyahu cuando los iraníes le presenten un fait accompli y tengan un arma nuclear. Eso es lo que yo haría si estuviera en su lugar y bajo las circunstancias en las que Bibi Netanyahu les ha puesto ahora. Así que es un mundo muy peligroso, y lo es aún más, y quizás de manera existencial, para mucha gente. Porque el imperio está roto en cuanto a su estado físico, y roto en cuanto a su capacidad de pensar de forma geoestratégica y geopolítica de manera sensata y razonable. Simplemente no podemos. Todo lo que podemos hacer es reaccionar. Y nuestras reacciones básicamente no son diplomáticas, ni económicas, aunque el acuerdo arancelario ha hecho que todos piensen que sí lo son. Nuestras reacciones son realmente el poder militar y las sanciones, o ambas cosas. Así es como tratamos con el mundo ahora. Eso no va a funcionar. Y es un mundo muy peligroso por nuestra culpa, más que por cualquier otra cosa. Es interesante. Hablé con el profesor Ted Postol, que también es asesor del Pentágono, y tuvo la misma valoración, que Irán ahora posee tal cantidad de uranio altamente enriquecido que tiene suficiente para fabricar varias armas nucleares. Y dado eso, parece ingenuo suponer que Estados Unidos e Israel han decidido no destruir Irán después de todo, así que tiene sentido desarrollar bombas. Así que, casi palabra por palabra lo que dijiste, si él los estuviera asesorando, también recomendaría desarrollar la bomba. Si yo estuviera asesorando a Teherán, argumentaría lo mismo. Nadie va a detenerse hasta que seas la próxima Libia, Siria, Irak o cualquier otro. Así que realmente necesitas desarrollar una bomba nuclear. Espero que no lo hagan, desde una perspectiva personal, pero si les estuviera asesorando, en función de sus intereses nacionales, les diría que esto es algo que necesitan desarrollar. Pero el profesor Postol también argumentó que probablemente seguirían el camino de una potencia nuclear no declarada, serían otro Israel, por así decirlo, en lugar de ir directamente al escenario norcoreano. Mantener suficiente ambigüedad, desarrollar las armas, asegurarse de que Estados Unidos e Israel sean conscientes, pero no dar el paso adicional de declararlo. De nuevo, él no tiene una bola de cristal. Podrían seguir el camino norcoreano, o puede que no consigan armas nucleares en absoluto. Pero la cuestión es que se les ha empujado hacia esto, que ahora está en su interés nacional. Y de nuevo, esto me lleva a mi punto. No podemos identificar los intereses nacionales a menos que discutamos las preocupaciones de seguridad. Y, al igual que Rusia y China, los iraníes también están muy preocupados por sentirse rodeados. Pero creo que la razón por la que no hablamos de esto es que, bueno, cuando se habla del cerco a Rusia en Europa, se utiliza el lenguaje de la democracia. Simplemente permitimos que la gente libre decida qué acuerdos de seguridad quiere. Cuando se rodea a China, hablamos de la libertad de navegación. Cuando se rodea a Irán, se trata de luchar contra el terrorismo o de proporcionar seguridad y libertad. Nunca abordaríamos por qué el adversario podría sentirse preocupado. Mi punto es que si no queremos que los chinos o los iraníes sigan desarrollando armas nucleares, un buen punto de partida sería analizar sus preocupaciones sobre el cerco. Pero no parece que lo hagamos nunca. Tienes razón. Y respecto a tus suposiciones sobre Irán, y lo son, igual que las mías, suposiciones, pero creo que están basadas en fundamentos bastante sólidos. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un problema real para ellos, y el OIEA también lo es. Si construyes, te van a descubrir, ¿verdad? Por el OIEA o por otros asociados a él. Quiero decir, seamos sinceros, el OIEA está infiltrado por la CIA, el Mossad y el MI6. Yo estuve allí. Vi cómo elegimos, por ejemplo, al director general del OIEA.
investigamos a personas que, esencialmente una vez en el cargo, podíamos influenciar fuertemente. No tengo ninguna duda, por ejemplo, de que el OIEA, ya sea inadvertidamente o más probablemente a propósito, cuando salieron de Irán antes de los ataques, proporcionó a los israelíes información de inteligencia sobre dónde estaban los elementos realmente críticos. Ahora, los iraníes les habían engañado. Gracias a Dios, en el caso de Teherán, les habían engañado y no obtuvieron información realmente buena, y no hicimos un ataque formidable contra Irán. Perdona que interrumpa, pero ¿cómo lograste, supongo, tomar el control o manipular el OIEA? En primer lugar, te aseguras de que una o dos de las personas aprobadas para formar parte del personal sean de la CIA, el Mossad o el MI6. Esas tres agencias son ahora casi una sola entidad. En distintos momentos y lugares, una será la líder y las otras seguirán. Aunque en ese tipo de mundos, el mundo clandestino, nunca sabes realmente quién es el líder y quién es el seguidor. Pero para darte un ejemplo, cuando Donahue, el general absolutamente idiota, estoy acostumbrado a los generales de paracaidistas, era comandante del 18 Cuerpo Aerotransportado antes de recibir su otra estrella y marcharse allí. Ahora el hombre está al mando del ejército de Estados Unidos en Europa. Creo que todavía lo llaman así. Pero cuando él declaró públicamente que podíamos quitarle Kaliningrado a los rusos, ¿sabes quién trabaja para él y le ayuda en ese sentido? Ucranianos. Los servicios de inteligencia ucranianos que intentan infiltrarse en Kaliningrado y, ya sabes, reemplazar a algunas personas allí para que puedan ser mejores espías. Bueno, eso es lo que hacemos. Eso es lo que la CIA, el Mossad y el MI6 están haciendo por toda Europa Central. Están por todo el Líbano. ¿Por qué construimos la embajada más grande que hemos construido jamás en el mundo en el Líbano? ¿Por qué hicimos eso? Porque en realidad no es una embajada. Habrá algunos diplomáticos allí, pero principalmente es una sede para la CIA, el Mossad y el MI6, que en muchos aspectos han convertido la democracia liberal en un arma. Y eso es lo que es una revolución de colores. De eso se trató 2014 en Ucrania. De eso se trató en Georgia. Eso es lo que le pasó a Nicolae Ceausescu en Rumanía. Aunque ganó las elecciones, no terminó ganando las siguientes, que lo habrían convertido en el gobernante de Rumanía, porque nos aseguramos de que no ocurriera. Volviendo a tu pregunta, nos aseguramos de que la OPAC, el OIEA y todos esos organismos reguladores o de supervisión tengan personas de nuestra comunidad de inteligencia en sus plantillas. Incluso, de vez en cuando elegimos a dedo a los directores generales, igual que elegimos a Jens Stoltenberg y a su sucesor Mark Rutte, ambos completamente sumisos al imperio. Y ya sabes, así que perseguir la idea de que la OTAN es todopoderosa y omnipresente y puede hacer lo que quiera, y últimamente convencerse de que todos los países van a llegar al 5% de su PIB. ¡Ja! Eso es de risa. Es ridículo. Lo siento. Si hacen eso, cualquier líder que lo haga, desde Meloni hasta Macron o Starmer, quien sea, será expulsado del cargo por su propia gente, porque la razón por la que viven hoy en Europa es por los lujosos programas sociales que tienen. Y no estoy menospreciando esos programas en absoluto de forma negativa, porque tienen sanidad, tienen educación, tienen todos los beneficios de una democracia liberal decentemente gestionada. Y estos líderes van a ser expulsados de sus cargos antes de que destrocen ese tejido para volverse defensivos, para ser miembros más robustos de la OTAN. Así que Europa va a caer por su propio peso ahí. Es un desastre, y lo hemos creado nosotros. Lo hemos creado nosotros. En mi administración, en la administración de George W. Bush, empezamos a comprar periódicos, empezamos a comprar líderes, empezamos a comprar todo tipo de entidades influyentes por toda Europa para poder conseguir que se eligiera a personas favorables a poner fin a años de neutralidad, en el caso de algunos, y a convertirse en miembros de la OTAN. Y luego agitamos a Ucrania para poner la guinda al pastel, haciéndoles temer a
a Rusia. And then we stirred up Ukraine to put a little icing on the cake by making them afraid of Russia. This is also clear. Todo esto es tan evidente que me sorprende que no haya más gente escribiendo sobre ello, salvo porque la mayoría de nuestros medios también están en estado vegetativo. Pero esto es lo que llevamos haciendo durante años, desde el 11S y a lo grande. Lo hemos estado haciendo en colaboración con el Mi-6 y ahora, muy especialmente, en colaboración con el Mossad. Así que esta estrategia funcionó de maravilla, pero generó caos. Generó lo que queríamos a lo largo de ese arco de crisis, por así decirlo. Porque ahora China se enfrenta a un parón abrupto en cada ramal de su iniciativa de la Franja y la Ruta, provocado por Estados Unidos y sus aliados. La última, por supuesto, es el ferrocarril que llega a Irán, que iba a ser revolucionario. Estamos hablando del ferrocarril que atraviesa Asia Central y llega a Irán. Hablamos de reducir el tiempo para que los productos fabricados en China lleguen al puerto del Pacífico en 2 días y medio menos. Ya no por mar, sino en 16 o 25 horas por ferrocarril. Eso reduce enormemente los costes y te hace mucho más competitivo frente a los productos que vienen del otro extremo del mundo, por así decirlo. Y también agiliza todo lo que quieres agilizar, como evitar la Marina de los Estados Unidos, porque todas estas rutas son terrestres. Y China es inteligente. Está haciendo exactamente lo que quiere hacer. Y hemos creado este arco de conflicto para hacer frente y detener todos estos esfuerzos. No va a funcionar. No va a funcionar, porque cuando Alemania, por ejemplo, se dé cuenta de que está en la ruina en cuanto a su capacidad económica, tendrá que recurrir a otros como Moscú y Pekín para resurgir. Y lo hará. Lo hará en un abrir y cerrar de ojos cuando su pueblo expulse a Merz y a otros como él y ponga a nuevos líderes. Ahora bien, hay un factor que complica la situación en Alemania y sospecho que también habrá factores complicados en otros países europeos. Tienes a la AfD ahí sentada y cada día ganan más poder. Y hay un sector de la AfD que se parece mucho a los nazis. Así que tenemos este problema con lo que estamos haciendo en Europa, que podría dar lugar a una Europa más parecida a la de los años 30 o a la de los años 20, donde la gente está discutiendo y peleando todo el tiempo, y eso produce guerras bastante crueles. Esa es una posibilidad. Díselo a Ursula von der Leyen, o como se llame, y saldrá corriendo hacia su estafa de 35.000 millones de euros con... ¿Quién era? Esa empresa con la que había estado relacionada. 35.000 millones de euros, mejor dicho. Ahora está intentando ocultarlo, pero no veo el futuro de Europa muy brillante en este momento. Y lo hemos oscurecido. Hemos creado ese futuro sombrío en nuestro intento de restablecer la hegemonía económica y de otro tipo sobre Europa, y creo que hemos fracasado estrepitosamente. Y veremos ese fracaso a medida que los gobiernos que ahora están al mando en Europa sean reemplazados en los próximos 12 a 18 meses, reemplazados por su gente y sus procesos democráticos. El proceso de Alemania es realmente difícil, porque no es verdaderamente democrático. El proceso de Alemania simplemente está roto. Puedes llegar a ser canciller de Alemania, formando algunas coaliciones que ni siquiera representan al 45% de tu país. Es una locura. Algunos de los otros países europeos también están bendecidos, o malditos, con ese tipo de situación. Y Francia está maldita con su tradicional problema histórico. No puede gobernarse a sí misma. Macron lo ha demostrado. Así que solo tendremos que ver cómo se desarrollan Europa y sus gobiernos. Pero hemos causado mucho daño. Hemos causado una enorme cantidad de daño, y Bruselas ha sido cómplice de ese daño. Y cuando digo Bruselas, me refiero a went the way, como el líder de OTAN. Mencionaste antes que una zona clave de cerco era el Ártico. Ahora estamos avanzando. Pero cuando servías en la administración Bush, permíteme decir una cosa al respecto, porque es muy relevante. Una de las razones por las que incorporamos a Finlandia y Noruega
es porque ellos tienen rompehielos y nosotros no. Sí, bueno, iba en esa dirección. Mencionaste que en la Casa Blanca pasabais mucho tiempo analizando cómo influir en los europeos adecuados. ¿Quién debía ser promovido? ¿Quién debía, bueno, no ser promovido, sino rebajado? ¿Hubo algún enfoque en Escandinavia en aquel entonces? ¿O era demasiado pronto para centrarse en impulsar a la OTAN hacia el Ártico e intentar rodear a Rusia también por ahí? Creo que el Ártico fue un componente importante de todo esto. En ese momento estábamos trabajando en el Consejo Ártico para lograr que Rusia fuera expulsada y que China ni siquiera pudiera tener estatus de observador. Ahora, en la administración en la que serví, de hecho la administración de George W. Bush, no estábamos a favor de eso, pero finalmente se desarrolló de esa manera. Y el Consejo Ártico ahora se utiliza, más o menos, como una herramienta del imperio para mantener fuera del Consejo a quienes no queremos que sean activos en el Ártico. Pero es algo más formidable que eso. Y tienes toda la razón sobre nuestro trabajo con los países escandinavos en particular para este propósito. El flanco norte de la OTAN parecía ser extremadamente vulnerable si realmente se contemplaba lo que Rusia estaba haciendo en su borde norte. Y lo que estaba haciendo Rusia, Stalin había instalado allí mucho equipo que era, digamos, militar o de orientación militar. Una vez que la URSS se desintegró, todo eso se fue al traste, quiero decir, casi de la noche a la mañana. No hay que esperar mucho para que las cosas en el Ártico se vayan al garete. El invierno se impone muy rápido. Así que todo ese borde norte de lo que fue la Unión Soviética y se convirtió en Rusia, se dejó abandonado, especialmente bajo Yeltsin. Una de las cosas que ha hecho Putin es revivirlo a lo grande. Ahora hay instalaciones militares allí, instalaciones científicas, instalaciones que claramente están siendo diseñadas para vigilar el paso del noroeste, que pasa más cerca de y de forma más formidable, desde un punto de vista estratégico, Rusia, debido a su costa y la manera en que limita con el Ártico. Canadá también tiene mucha costa, pero no tiene el tipo de costa que tiene Rusia, tan propicia para la interdicción, para controlarla. Incluso se habla de que los rusos podrían cobrar un arancel por pasar por ese tramo de agua, porque está en su zona económica, y tienen el poder militar allí para hacer cumplir la aplicación de ese arancel. No queremos que eso ocurra, así que ya estamos allí. Ya estamos allí, y estamos allí con los finlandeses y los noruegos, porque ahora ellos, ya sabes, forman parte de la OTAN. Estamos allí porque ellos tienen rompehielos y nosotros no. Tenemos uno averiado y otro que ha estado en puerto durante unos 2 años. Creo que Trump ha destinado varios miles de millones de dólares de este presupuesto de defensa de más de $1 billón para construir algunos, pero se tarda mucho en construir un rompehielos. Y ya no se nos da nada bien la construcción naval. Otro punto. China sí que es buena en la construcción naval. Su base industrial de defensa empequeñece la nuestra. La de Rusia ahora también la supera. Ellos pueden producir lo necesario para la defensa mucho más rápido y en mayor cantidad que nosotros. Y por cierto, sus productos son mejores que los nuestros, como ha demostrado Ucrania y como ha demostrado la falta de defensa de Israel frente a Irán. Así que ahora mismo estamos en una situación en la que el Ártico es un teatro de guerra, y lo estamos tratando como tal. Y lo estamos haciendo porque pensamos que China y Rusia tienen malas intenciones en el Ártico. En lugar de trabajar con ellos para hacer cosas. Primero, asegurarnos de que el Ártico no sea violado, saqueado y expoliado, como les encantaría hacer a muchas empresas estadounidenses de minería, petróleo y gas. Y estoy seguro de que Putin también tiene ese problema en su propio país, pero él lo controla un poco mejor. Segundo, pensamos que podría haber todo tipo de metales de tierras raras y otras materias primas similares que necesitamos desesperadamente en el lecho marino del Ártico.
Y puede que tengamos razón. Los científicos dicen que podría ser una buena previsión. Y tercero, somos el enemigo de todos los demás, que quieren acercarse al Ártico de una manera amistosa, diplomática, en plan, hagámoslo porque es un beneficio para la humanidad. Queremos tener el control sobre ello. Y queremos que la Marina de los Estados Unidos pueda gestionar ese control, y la Guardia Costera donde sea posible. Estamos locos, Glenn. Estamos locos. Y no queremos que nadie más interfiera. Pero ¿cómo? Esto es lo que me cuesta entender. ¿Por qué los europeos están aceptando esto? Durante tantos años, el Ártico se consideraba una zona de cooperación de suma positiva. Incluso durante la Guerra Fría, en el punto álgido de las tensiones, aún podíamos trabajar en el Ártico al margen de cualquier diferencia. Y además, como sabes, los escandinavos tienen fronteras con los rusos. También ha sido una zona donde podíamos mitigar algunas tensiones y realmente colaborar. Así que existe un interés nacional en preservar la estabilidad y proteger el Ártico. Lamentablemente, queremos convertirlo en una línea de frente, lo cual desde luego no es del interés de los países de la región. ¿Cómo es posible que todos los políticos estén aceptando esto? Porque tiene el desastre escrito por todas partes. Es como si fuéramos a convertirnos en la Ucrania del Norte. Espera un momento. ¿Has escuchado a Lindsey Graham repetidamente en el Pleno del Senado? ¿Y crees que hay algo de cordura en lo que respecta a la seguridad? Quiero decir, Lindsey Graham, por muy insensato que sea, y algunos de sus comentarios lo demuestran elocuentemente, representa a una parte considerable de la legislatura de Estados Unidos. Ellos piensan así, especialmente en el Partido Republicano. Pero también hay muchos demócratas, como ha demostrado Blumenthal, con sus declaraciones sobre Ucrania y su abrazo a Lindsey Graham en Kiev. Hay una presión real por parte de la legislatura de Estados Unidos, por ciega que sea, en todos estos asuntos, porque ellos también saben, primero, lo profundamente endeudados que estamos, y que no tienen ni idea de qué hacer al respecto. Y dos, cuánto liderazgo tienen China y ahora Rusia. Y están muertos de miedo. Están aterrados hasta los huesos por lo que está ocurriendo. Y piensan que la única manera de responder es con poder militar y con el tipo de enfoque arrollador que ejerce Donald Trump. Creo que algunos de ellos están empezando a alejarse un poco de eso ahora, porque han visto el desastre. ¿Alguna vez pensaste que Marjorie Taylor Greene se levantaría y llamaría genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza en el Congreso de los Estados Unidos? Acaba de hacerlo. Que Dios la bendiga por hacerlo. Un poco tarde, señora, pero que Dios la bendiga por hacerlo. La mayoría de sus compatriotas en ese organismo están muertos de miedo y piensan que debido a ese miedo, la mejor reacción es un presupuesto de defensa de $1 billón y rodear a nuestros enemigos, lo cual es un disparate. Primero, no podemos rodear a nuestros enemigos. Segundo, ¿sabes a cuánto ascienden ahora los pagos de intereses anuales de nuestra deuda? A más de $1 billón. En 7 años, serán 2 billones, según la Oficina de Gestión y Presupuesto y la Oficina de Presupuesto del Congreso. No habrá gasto federal discrecional en el imperio. Todo irá a los pagos de intereses de la deuda y al presupuesto del Pentágono. No saben qué hacer para detener eso. Mira lo que acaban de hacer. Han añadido otros $150,000 millones encima del billón de Trump. No saben qué hacer, así que simplemente siguen haciendo lo mismo, una y otra vez, y esperan que se aparezcan en el horizonte y se lleven su trabajo de lobby o lo que sea con ellos. Estamos diciendo, Glenn, no se me ocurre un término mejor para explicarlo, pero si miras hacia atrás, a lo largo de la historia de los imperios, en los últimos 5,000 años, encontrarás a algunas personas que hicieron cosas similares. Ya sea que mires al Imperio Romano de Oriente u Occidente, o al Imperio Persa, el Mogol, o cualquiera de esos imperios, o los más modernos, todos ya no existen. Y al final fueron bastante estúpidos.
Es muy frustrante de ver, porque al final del día, creo que incluso los principales adversarios de Estados Unidos ahora, que son Rusia y China, tampoco se beneficiarían de que Estados Unidos se estrellara contra un muro. Que Estados Unidos adoptara una posición más modesta en el sistema internacional probablemente sería bastante beneficioso. De hecho, en China, muchos todavía preferirían que el dólar se mantuviera durante un tiempo. Tiene grandes ventajas. Así que no todo es tan desastroso como a menudo imaginamos. Pero eso me lleva a mi última pregunta. Es decir, dado que parece que estamos llegando al final del camino aquí, como mencionaste, con la deuda fuera de control, hay pánico porque las políticas de cerco y contención están fracasando. Estamos empujando a todos estos gigantes euroasiáticos a unirse. Dado que China y Rusia son los dos principales que ahora se oponen o resisten indirectamente a esta presión, ¿cómo están respondiendo a esto? Es decir, tanto a la amenaza, no solo la amenaza, sino el uso de la fuerza militar contra ellos, como a la utilización del sistema económico internacional como arma. ¿Cómo ves que están respondiendo a este momento único en la historia? Creo que tienes una muy buena prueba de fuego para responder a esa pregunta que viene de todos los lugares, de Brasilia y de Lula. Porque él ha hecho, siempre le he tenido mucho respeto. Fue un verdadero aliado cuando yo trabajaba en la diplomacia de tercer nivel. Bueno, de segundo nivel, supongo. Pero lo llamábamos tercer nivel, porque estaba tan alejado de los asuntos del hemisferio occidental, en el Departamento de Estado. Para Cuba, nos reunimos en Toronto. Nos reunimos en La Habana, muchas veces en La Habana. Nos reunimos en Sao Paulo, nos reunimos en Ciudad de México. Y Lula y su asesor de política exterior, que una vez se dirigió a mí de esta manera: «Soy marxista, puedes tratar conmigo». Le respondí: «Por lo que he oído, también eres bastante inteligente. Por supuesto que puedo tratar contigo». Mis amigos cubanos aquí son en su mayoría marxistas, pero me impresionó mucho la forma en que él entendía los problemas e intentaba ayudarnos. Y por supuesto, llegamos al punto con el presidente Obama en que hubo un semi-acercamiento entre La Habana y Washington. Luego llegó Trump y simplemente aplastó eso. Pero todo esto para decir que Lula es un tipo muy inteligente y creo que se ha rendido. Se ha rendido con Estados Unidos de América y está yendo a otros lugares y va a hacer lo necesario para ir a otros lugares. Podrían aprender de él, esos otros poderes de los que hablas. Podrían aprender de él. Xi Jinping me impresiona como una persona que también observa muy de cerca otras cosas en el mundo. Y desde luego Putin también. Y el propio BRICS quizá no sea la respuesta definitiva, pero ciertamente un condominio, por así decirlo, un concierto de potencias en el mundo que aceptan el hecho, por ejemplo, de que el dólar necesita ser reemplazado, que va a tener que ser reemplazado, que quizá China tendrá que asumir esa carga. Ya sabes, lo que sea. No creo que ellos quieran eso tampoco. Pero podría ser que les corresponda hacerlo, o que algún consorcio de naciones lo haga, porque seamos sinceros, creo que Lula tiene razón. Apostar por Estados Unidos para tu futuro es un juego desesperado. Y hay que buscar otras alternativas. Y hasta que el imperio despierte, si es que alguna vez despierta, conseguir un buen liderazgo es el primer requisito para ello. Tienen que forjar su propio camino en el mundo. Y el hecho de que esto esté ocurriendo en un lugar donde nuestro capitalismo depredador prácticamente ha intentado destruir antiguos gobiernos, ya sea en Chile, Bolivia o donde sea, es realmente fascinante. Y que esté ocurriendo con un líder en Brasil es aún más fascinante. Pero creo que vamos a ver a más y más personas, a más y más líderes en el mundo, haciendo este tipo de cosas. Y lo que va a pasar es que simplemente nos vamos a quedar a la zaga del resto del mundo. Y el resto del mundo representa 4/5 partes de la humanidad. Así que realmente no va a ser una estela muy tumultuosa, salvo que intentemos detenerlo con el uso de armas nucleares. Espero que no.
Realmente espero que no, porque sería una forma terrible de acabar. Trump just tweeted out Bueno, Trump acaba de tuitear, al parecer, así es como se hace la política exterior ahora. Una amenaza, no solo una amenaza, sino un castigo a la India. Escribió que dado que la India compra armamento a Rusia y también energía, ahora tendrán que pagar un arancel del 25%, porque esto es algo malo de hacer, ya que Rusia está en guerra con Ucrania. Para detener las muertes, deberían imponer un boicot a Rusia. Quiero decir, esto suena casi palabra por palabra como Biden, salvo que él no estrego triumph de Maribor, and brace extremamente amefo. India, an actual friendly country. Now, even if India would, bend. Incluso si la India se arrodillara e hiciera lo que le dicen, como un buen europeo, subordinándose como un vasallo leal, no sería el final. Mañana, Trump podría ir y decir, ahora tienes que desconectarte de China. Y cada vez que piensen que van a ganarse algo de buena voluntad, solo se volverían más y más dependientes, con menos cartas para jugar. Al final, tendrían que de nuevo, como nosotros en Europa, de sever hadjus y with mall, lav over batsaf. And learn to love to lick the boot, which kicks you. So I think You just put your finger on a subcontinent. Acabas de señalar un problema del subcontinente, que forma parte de un problema mayor, la reanudación del gran juego. Y ese problema es Pakistán, India y China. Claramente, la potencia dominante allí es China. Pero India, en cuanto a población, está superando a China, si no lo ha hecho ya, en población total. Y la India cada vez parece más que podría ser, si consigue un liderazgo realmente bueno, y Modi no es ese liderazgo. Una potencia económica muy dinámica también. Tiene el potencial para serlo. Así que eso es un obstáculo, por así decirlo, para esta coherencia asiática, esta coherencia oriental, que está construyendo ese gigante para enfrentarse al viejo imperio, el imperio estadounidense. Pero creo que eso se resolverá. Sin embargo, hay algunos aspectos realmente complicados que podrían estar presentes. Por ejemplo, creo que si Israel utilizara un arma nuclear contra Irán, Pakistán eliminaría a Israel. Realmente lo creo. Creo que lo harían. En Islamabad tomarían la decisión. Israel desaparecería. Habría 5 hongos nucleares. Eso sería suficiente para destruir Israel. Así de serios son los pactos en lo que respecta a lo que está ocurriendo en el Levante. Del mismo modo, China tiene que preocuparse de que Pakistán haga algo así, o peor aún, que haga algo similar en el oeste de la India, como lo que están haciendo ahora mismo con respecto al deshielo de los glaciares. Tienen un problema terrible que está desarrollándose. Y el oeste de la India también tiene un problema terrible que está desarrollándose. Porque cuando esos glaciares terminen de derretirse y todas las inundaciones, como la trágica inundación que recientemente cubrió 1/3 de Pakistán, hayan pasado, el problema será el contrario. No habrá agua bajando. Pakistán ha construido una serie de presas para atrapar esa agua y evitar que llegue al oeste de la India, para usarla ellos mismos, porque es la única manera en que van a sobrevivir en cuanto al agua. Imagina los problemas que hay allí. Así que tienes este enorme pequeño problema, si se puede llamar pequeño, en el subcontinente. Al mismo tiempo, tienes este cambio masivo en dónde está el imperio y dónde se está construyendo el imperio. No sé cómo va a resolverse eso, pero es otro ingrediente de un peligro terrible al que nos enfrentamos, y que el mal liderazgo en Washington solo agrava, porque Trump no tiene ni idea de lo que acabo de mencionar. Sí, bueno, volviendo a mi primer punto, creo que si al menos estamos discutiendo estos temas, lo que preocupa a estos países, al menos habrá alguna vía para abordar estos problemas y empezar a prepararnos para ellos y buscar soluciones. Para mí, una de las grandes maldiciones de este momento unipolar ha sido que todo tenía que legitimarse como ya sabes, como si todo fuera un bien común. Así que todo tenía que presentarse como una victoria de la libertad sobre el autoritarismo.
Por eso ya no podemos debatir ninguna preocupación de seguridad que compita. Nada. Es muy maniqueo, pero... En fin, muchísimas gracias, coronel, por su tiempo. Sé que está ocupado, así que gracias de nuevo. Thanks. Gracias por invitarme. Lo agradezco.